tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Par de Calvo. Me pongo mis audífonos porque vamos a hablar de un tema que, bueno, ya forma parte de la agenda política venezolana, que es el diálogo. Y la gente seguramente va a decir, otra vez van a hablar de diálogo. ¿Cuántas veces no se han intentado modelos de diálogo en Venezuela y en el mundo y los problemas no se resuelven? Tenemos guerra, tenemos confrontación de todo tipo. Y el diálogo sigue siendo la alternativa para mucha gente. Yo creo en el diálogo. Ahora, lo que no creo es un diálogo de bobos. Creo en un diálogo que sirva para resolver los problemas y no para que una parte se aproveche de la otra. No sé qué piensa Pedro Carvajalino. Bueno, este programa de hecho es un esfuerzo dialógico por mostrar dos visiones y yo creo que el diálogo es un mecanismo de interacción para solventar muchos problemas. Por ejemplo, el problema de la calvicie no lo vamos a resolver con el diálogo porque no hay terreno fértil. Pero hay cosas que en términos políticos se pueden generar, se pueden dar. Y creo que estamos en un momento fundacional para un reformateo del diálogo, como lo dice el presidente Nicolás Maduro. Pero ya que tú hablas de calvicie, parece que diálogo no rima con Cabello. ¿Por qué lo dices? Porque Cabello dijo, Diosdado, dijo, ¿quién dijo que vamos a volver a México? Y no, pero dijo es el... paso ha dicho, aunque haya... Guaidó tiene que pagar aunque haya diálogo. Mira, pero lo dice en el sentido de que no sabemos si el diálogo nuevamente que se aproxima, que se avecina, que es necesario, porque además hay un francotiradores del diálogo. ¿Te diste cuenta que... Diosdado es uno de ellos? Porque no, yo creo que Diosdado es una persona que apela al diálogo. ¿Y por qué no está en la comisión de diálogo? Porque tiene otras funciones. Tiene funciones dentro del partido, pero a él le ha tocado ir en algunos momentos determinados. Yo me acuerdo de Diosdado Cabello yendo a reunirse con Tomás Shannon y Delcy Rodríguez en Haití. Es una figura fundamental de la revolución bolivariana, ¿verdad? Y necesariamente, bueno, siempre en la escuela del chavismo hemos aprendido que a veces, en algunas circunstancias, aunque hay alguna gente que es reincidente con los golpes de Estado, con los intentos de subversión, con los intentos de, por ejemplo, aventuras que trastocan el libre desarrollo de la personalidad opositora, ¿verdad? Hay una gente, por ejemplo... En el chavismo no hay enemigos del diálogo. Yo creo que sí, hay gente que tirotea el diálogo, que no lo quiere, porque siente que pierde cuotas de poder, que el diálogo no es parte de su forma de hacer política. Yo creo que estamos su forma de hacer política es aplastar al otro. Yo creo que también hay gente en la oposición que es igual. Sí, yo creo que estamos en un momento muy propicio para el diálogo. Para el diálogo entre las partes, para el diálogo, porque además el diálogo se construye en función de qué, en objetivos comunes, en situaciones que nos puedan, por ejemplo, beneficiar como país. Este diálogo de ahorita, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Biden apeló a un diálogo. Y nosotros tenemos desde el 2013 hasta el 2021 un ensañamiento y un linchamiento moral en contra del presidente Nicolás Maduro. Y el presidente Nicolás Maduro, cuando, por ejemplo, da algunos pasos concretos para el diálogo, entonces, por ejemplo, pasa lo de, mire, sálganse del diálogo porque ahorita no. Pero fíjate, tú, muchas veces ha ocurrido que con el diálogo en Venezuela, bueno, el presidente toma una iniciativa, se reúnen y de repente entonces hay nuevos presos políticos, hay una protesta y la agreden, hay declaraciones de sectores del chavismo que, bueno, que no apuntan en la dirección de estimular el diálogo, sino de romperlo. Entonces pareciera que el propio Maduro tiene dentro unos demonios que le impiden llevar adelante la política de diálogo, digo yo, no sé, así lo veo. Yo no lo veo así. Y te lo voy a decir, porque nosotros somos muy serios con respecto. Por ejemplo... Pero yo también soy serio, Carvajal. Ya va, escucha. El timonel del diálogo es dentro del chavismo. Las líneas concretas dentro del chavismo con respecto al diálogo las lanza el presidente Nicolás Maduro. Sí, yo me di cuenta, porque fíjate, que dijo, ¿quién dijo que volvemos a México? Y el presidente dice que está dispuesto a volver a México. Ya va. Ahí hay una contradicción. Donde quiera... El diálogo se hizo en México. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Como en algún momento determinado el proceso de paz en Colombia se hizo en el Caguán. Y después que desmilitarizaron una zona. Claro, yo recuerdo. Una zona, ¿te acuerdas? Sí, señor. ¿Tú estuviste por allá? No estuve. No lograste ir a cuando Pastrana, ¿te acuerdas? No, pero no estuve allá. Recuérdate de ese momento que Pastrana, que de repente un día, porque esos son todos los procesos de paz y todos los procesos de negociación y de diálogo. Pero que no Pastrana iba a ir escucha, Pastrana iba a ir y Marulanda no fue, pero era porque había una intención de asesinar a Marulanda cuando estuviese al lado de Pastrana. Porque además la gente utiliza el diálogo como un mecanismo, alguna lo ves como un mecanismo de debilidad.
y otro la ve como un mecanismo para acumular fuerzas. Pero fíjate, tú, volviendo, tú dirás, coño, tú la tienes agarrada con Diosdado, pero es que estuve viendo... Sí, ya te veo un empecinamiento. No, chico, no, es que veo frases de Diosdado. Saludos, Diosdado. Fíjate, veo frases de Diosdado que me llaman la atención. Por ejemplo, él dice, la oposición busca el diálogo porque necesita oxígeno. Y si el gobierno pide diálogo, no necesita oxígeno. O sea, solamente el oxígeno se necesita en un solo lado de la política. Yo creo que en el ¿No momento será que el que necesita oxígeno es el país? Que en el momento en que estamos necesitamos todas las partes del país nebulizarnos. ¿Verdad? Oye, buena frase. Esa es una frase titular. Necesitamos nebulizarnos. ¿Por qué? Hay una economía que se contrae, aunque ha mostrado visos de mejoría. Hay una situación en este momento determinado de la vida en donde Arabia Saudita no le quiere vender petróleo a Estados Unidos, ¿verdad? Ni los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Colombia está desesperada. Vamos, cómprenme petróleo a mí. Porque inclusive Biden, para empezar el diálogo, tuvo dos intenciones. Una intención política, ¿verdad? Y una intención económica. Biden, ¿por qué viene a Venezuela? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué manda a Juan González, creo que se llama? Y Story. A Jane Story y a Roger Cartens. ¿Por qué los manda para Venezuela? ¿Con qué intención? Bueno, yo creo que puede haber una intención geopolítica, como decía Buniac en una entrevista que yo le hice. Puede haber la intención geopolítica de apartar a Venezuela del eje Moscú-Beijing, por ejemplo, apartarlo de sus aliados estratégicos. Sí. Puede ser una estrategia para eso. Sí, porque tú te imaginas... No es energética quizás la motivación, o por lo menos la motivación principal. Pudiera ser geopolítica, porque me imagino que Estados Unidos está viendo lo que está pasando en América Latina, que bueno, que el panorama se le ha complicado a las fuerzas tú tuviste de entrevistado al embajador de Rusia. Sí. Y el embajador de Rusia te decía una cosa muy concreta, que es lo que está pasando, por ejemplo, que fue lo que torpedió el diálogo por más de 8 años en el caso de Ucrania y Rusia, que se les decía, no militaricen, no lancen a la OTAN hacia las fronteras nuestras, reconozcan a la República de Donetsk, de Lugansk, no asesinen a los prorrusos, como se les denomina, ¿verdad? Y él decía, imagínate toda la laraca que hizo Estados Unidos cuando la crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? Que estuvimos a puertas de una guerra mundial. Si los soviéticos hubiesen puesto una base militar al lado de los Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que pasa? Que los Estados Unidos tienen miedo, ¿verdad? De que en medio de una circunstancia tan difícil, en donde no ha imperado el diálogo, ¿verdad? Sino el tiroteo al diálogo, por ejemplo, Rusia diga, voy a poner miles de bases militares en Venezuela. Eso no va a pasar, ¿verdad? Para la gente que está con ese tema de que si nosotros somos prorrusos y si Colombia hace parte de la OTAN para contraponerse a Venezuela, que es la influencia soviética. O sea, porque cosas de esas. Pero él te decía, o sea, Estados Unidos tiene una zona de influencia, digamos, al continente latinoamericano lo ha dejado atrás en la política exterior y se enfocó más. De repente hay un regreso. Y hay un regreso. Pero un regreso. Además está viendo lo que está pasando en Colombia. Petro, Chile, lo que ha pasado en otros países. Brasil, que lo que viene. No la tiene fácil, evidentemente. Lula, que puede ganar las elecciones. Pero también tiene un margen de maniobra para entenderse con estos países si cambia su política hacia América Latina, si mira nuevamente hacia América Latina en busca de una relación distinta a la que se ha tenido hasta ahora. Ahora, eso es parte del diálogo internacional, ¿verdad? Del diálogo de Estados Unidos con Venezuela, pero por ejemplo en el diálogo político entre la oposición y el gobierno, aquí hemos visto que el diálogo no ha dado frutos. Y no ha dado frutos, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que no ha dado fruto el diálogo en Venezuela? Porque mucha gente, hay unos sectores que tienen un puñal en la parte de atrás mientras te avisan y te saludan y se sientan en una mesa contigo. Eso es como si, por ejemplo, yo me siento en un programa contigo ahorita aquí, ¿verdad? Y entonces pongo unas cámaras por ahí y te invito a una fiesta. Estoy haciendo un ejemplo demasiado bizarro. Te invito a una fiesta y después del programa, Vladimir, nos despedimos, filtro imágenes del programa de Vladimir que estuvo en una fiesta, en una juerga, unos videos. ¿Cómo tú vas, por ejemplo, después, en la próxima semana cuando fuéramos a grabar el programa, a estar conmigo en un programa? Se acaba par de calvo. Nos caemos a coñazo, ¿verdad? O se acaba par de calvo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, acuérdate del caso cuando había un diálogo y en Dominicana se retira Julio Borges, porque lo llamaron. Y es lo mismo de ahora. Pero, por ejemplo, también ha habido diálogo y entonces se comprometen a soltar presos políticos, no lo sueltan, o sueltan uno y meten otro. Se comprometen a habilitar políticos que están inhabilitados, no lo hacen. O sea, aquí ha habido un incumplimiento del gobierno de algunas promesas en materia de diálogo que debería revisar esa conducta. O sea, si vas al diálogo,
cumple lo que asume, pana, porque si no, entonces el diálogo termina siendo una caricatura. Y fíjate, hay sectores de la oposición que nunca han creído en el diálogo y finalmente terminaron sentándose. Yo tengo mi experiencia con el diálogo, me recuerdo en el año 2014 participamos Irán Gaviria, Henry Falcón, participó Fede Cámara, participaron los sindicatos, Carlos Navarro, que después descanse. Bueno, y a mí me crucificaron porque participé en ese diálogo y a Irán Gaviria lo votaron del partido, todo lo que pasó con él. Y con todo y eso, fíjate tú, a los 2 meses estaban sentados los mismos actores que nos criticaron, sentados en Miraflores. Yo te voy a decir una cosa, yo por eso no me tomo muy a pecho la política. Porque un día, digamos, ¿en qué sentido? Un día tú dices y tú ves a los más acérrimos enemigos y al día siguiente te volteas y están abrazados tomándose un whisky. Pero esa es la vida, esa no es la política. ¿Sí? Entonces no te tomes tan en serio la vida. Mira, te voy a hacer un recorrido dialógico de Venezuela. Tú traes chuleta. Genealogía. Estoy estudiando porque me asumo muy bien este programa. Con seriedad, con solemnidad. Y trae chuleta. No es chuleta. Un apuntador. Es como 50.000 personas, un ejército de investigadores. Oye, ahí está uno. Qué bueno que tú tienes esa suerte. Abril del 2002 hubo diálogo con Carter, ¿te acuerdas? La OEA. En enero del 2008 el presidente indultó un grupo numeroso de participantes en los eventos del golpe de Estado. Ahí salió Leopoldo López. Abril del 2014, lo acabas de anunciar. Octubre del 2015, el presidente Nicolás Maduro volvió a convocar a los partidos de oposición al diálogo sin respuesta positiva. Enero del 2016, marzo del 2016, octubre del 2016, septiembre del 2017. Y te puedo señalar todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué me preocupa a mí? Que, por ejemplo, haya gente que no le interesa el diálogo, le interesan más los tambores de la guerra. O sea, tú cuando tú viste la cara de compungido, como con un estreñimiento facial. ¿Cómo es eso? ¿Estreñimiento facial? Facial, así como con la cara como desarticulada de este señor que es congresista, Marco Rubio. Lanzándose golpes de pecho. Tuviste al ciudadano, el citizen, diciendo: estos funcionarios estadounidenses de tercera categoría. Y vi a Duque también. Yo vi a Duque porque hay sectores que no creen en el diálogo. Pero fíjate tú, hay que ver la otra cara de la moneda. Y es, por ejemplo, la disposición que ha tenido Estados Unidos, por la razón que sea, la disposición que ha tenido Estados Unidos de retomar las conversaciones. Y eso a mí me parece positivo. ¿Te parece bueno? Me parece positivo. Y ojalá el gobierno de Maduro aproveche esta oportunidad. ¿Qué te dijo Jane Story? ¿Hablaste con él? Bueno, yo lo entrevisté. Y el país vio lo que dijo Jimmy Story, que creía en que se debía volver a México, que se aliviaban las sanciones si había señales, por ejemplo, del gobierno venezolano. Bueno, vale. Yo creo que en toda conversación, en todo diálogo, es para obtener algo. O sea, el gobierno necesita, lo que el gobierno necesita se lo puede dar los Estados Unidos. ¿Qué es lo que el gobierno necesita? Bueno, que le levante las sanciones. Eso no se lo puede dar Guaidó, ni se lo puede dar Leopoldo López, ni se lo puede dar. Nosotros le dijimos en algún momento determinado a Estados Unidos: deje de comprarnos petróleo. No, evidentemente que no, pero también hay una situación de confrontación política. Y entonces, claro, el actor con el cual el gobierno ha querido sentarse siempre es Estados Unidos. Por eso yo digo, aproveche la oportunidad para tratar de limar los problemas que separan a Estados Unidos y Venezuela, que son por lo menos los problemas de la relación, que es distinto a los problemas ya ideológicos, políticos, de principio, etcétera. Ahora, evidentemente, como te decía, Estados Unidos, lo que quiere obtener en el diálogo en Venezuela, yo no creo que solo sea petróleo lo que no, evidentemente, lo que dijo Buniac, apartar a Venezuela del eje ruso. Del eje ruso-chino, ¿verdad? Sino-soviético, como se dice. Como se decía antes, en el tiempo de la Guerra Fría. Pero, evidentemente, también es donde el gobierno del presidente Maduro tiene que jugar inteligente. Y porque si nosotros tenemos a mi parecer, si nosotros tenemos yo le pico la torta a Nicolás, pero a mi parecer, Nicolás está jugando muy inteligente. Si nosotros logramos tener una política que nos aleje de la belicosidad entre las grandes potencias, mucho mejor. Por ejemplo, nosotros podemos tener una buena relación con Estados Unidos, digna, con principios de respeto a la soberanía, etcétera, pero igualito con Rusia. Podemos hacerlo. Así como Rusia le vende petróleo a Estados Unidos en momentos en que su aliado Venezuela está sometido a sanciones por Estados Unidos, Venezuela perfectamente puede venderle petróleo a Estados Unidos en momentos en que su aliado Rusia está sancionado. Porque así es, porque no te preocupa, la política no son solamente declaraciones de solidaridad. Mira, la política también es cosa concreta del interés de cada nación. El presidente dijo una cosa, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, amigo tuyo, también dijo otra. Dijo: hay que reformatear el diálogo, pero hay que sumar a otros sectores de la oposición.
O sea, yo no creo que la oposición sea solamente el G4. No, estoy de acuerdo. Y me preocuparía porque el G4 está dominado por Marco Rubio, por puro... O sea, cuando digo dominado en términos discursivos. O sea, si Marco Rubio dice una cosa... Pero es que el G4 ya prácticamente no existe. Ajá, entonces ¿quién existe? Bueno, ya ¿Tú que lo prácticamente. conoces? Bueno, yo creo que es como casi que un G2, guardando la distancia con el organismo Pero de el seguridad presidente cubano, quiere un diálogo con un G10 de la Bueno. oposición. Bueno, es que yo creo que tiene que ser con un G más. Es decir, con todos los factores. Aquí hace falta un diálogo nacional, por supuesto. Hay un diálogo paraguas, que es el diálogo de los políticos, ¿verdad? Que debe estar, bueno, que se sienten en México, ¿verdad? Los dirigentes de los partidos políticos, etcétera, de todos los partidos políticos, sin exclusiones, que esté el Partido Comunista. ¿Tú aceptarías que se siente el Partido Comunista en el diálogo? Que se siente el PCB, que se siente Voluntad Popular, que se siente AD, que se siente Avanzar por todos Hasta los el partidos. Partido Piedra. Todo, que el Conde, el Guácharo, que bueno, fue Es que todos. todo el mundo, que se siente todo el mundo. Ahora, el problema es que también hay esquemas de diálogo que tienen que ser funcionales, ¿verdad? Yo creo Por que ejemplo, la oposición hay necesita... temas, por ejemplo, perdóname, Sí. Carvalino, hay temas de la comunicación que tienen que abordarse en un diálogo con el gobierno. Por ejemplo, los periodistas necesitamos dialogar con el gobierno para resolver los temas del ejercicio de nuestra profesión, las limitaciones a la libertad de expresión, los temas de concesiones, en fin, muchos temas que son importantes a la hora de evaluar el tema de la libertad de expresión. El gremio médico, los trabajadores, mira, el problema salarial de los trabajadores venezolanos requiere que haya un diálogo no solamente de los sindicalistas chavistas, sino de los trabajadores venezolanos, Yo creo que los profesionales, los médicos. O sea, hay un sector social que reclama también soluciones, porque el diálogo no puede ser solamente un problema de los políticos, es un problema de todos. No, es un problema de toda la sociedad. ¿Ves? Y si se la dejamos a ¿cómo se llama? A fundamentalistas, antidialógicos, imagínate. O sea, cuando te estoy diciendo eso, te estoy hablando que enseguida Duque dice, ¿cómo le van a vender petróleo? Que comprar petróleo a Venezuela, Bueno, yo pero te lo vendo. pero ya Duque está de salida, Colombia, ya Colombia le quedan 3 años de petróleo. Bueno, eso ya es un tema, ¿Ves? por supuesto. Y un Leopoldo López y un Guaidó diciendo, mandó una carta a Biden para que no le quitara las sanciones. Bueno, pero fíjate tú, ellos quieren estar en esa mesa de diálogo y seguramente van a ¿Quién? estar. ¿Guaidó? Yo Pero sí es que creo. Guaidó siempre ha estado. Bueno, a través de la Pero embajada. bueno, pero todo. quieren estar, todos ellos quieren estar. Ellos son unos ¿Ves? procónsules de la Ahora, embajada el tema está, por ejemplo, en la exclusión de factores opositores que no están presentes, ¿verdad? Por ejemplo, Fuerza Vecinal, por ejemplo, la Alianza Democrática, ¿verdad? Ahora, Yo llevaría a José Brito ahí. José Brito tiene 150,000 bueno, está votos. bien, y que esté presente. ¿Y cuál es el problema? Lo que no puede el gobierno es pretender que, bueno, que no haya temas que se aborden, por ejemplo, o que mira, o tener piel hipersensible. El gobierno tiene que aprender a tener una piel de cocodrilo para escuchar todas las críticas, ¿verdad? Escucharlas y Bueno, yo me aceptar acuerdo que el tono de cada quien, ¿verdad? en un momento determinado, ¿te acuerdas una vez que se encadenó Ramos Alú, que es, creo que la última aparición pública, 2014, de hecho? Ujú, sí, En eso ese fue Miraflores, diálogo yo que estaba hubo en ahí. Miraflores. Yo estuve ahí, ¿Tú estuviste ahí? claro. Tú eres como Superman, ¿no? Que noche periodista y en la mañana No, yo soy súper sin bigote. súper sin bigote. Así es. Mira, yo creo que la oposición necesita encontrar el punto G. El punto Guaidó. No, el punto G, como el punto erótico, para que vuelva la política a revitalizarse. Porque hay una gente que está tratando de poner tantas trabas a que el país político se encuentre, ¿verdad? Tú lo dices que en el chavismo, yo creo que el presidente dice una cosa y la orientamos, fíjate, de hecho, perdóname, pasamos ¿cómo por es la vaina? discusión ¿Cómo del es la vaina? partido. ¿Cómo que tú dices que la oposición necesita descubrir su punto G? Claro, Bueno, tendría que autoexplorarse. por Pero eso ven te acá, digo, y el o sea, es un gobierno, proceso de masturbación y el política. Y el gobierno tiene su sexualidad. Nosotros no somos asexuados, somos ah. demasiado eróticos en la política. ¿Ah, sí? Claro, apasionados. Bueno, Multiorgásmicos. Bueno, quizás pudieran ser impotentes, porque ¿sabes por qué? ¿Por qué vamos a ser impotentes? Porque no le paran a los reclamos de mucha gente en Venezuela. Mira, frase sobre el diálogo. Ajá. Sigmund Bauman. El diálogo, este sociólogo, ¿no? Sigmund Bauman. El diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las redes sociales no enseñan a dialogar porque es muy fácil evitar la controversia. Una frase de Diosdado Cabello, para que no diga que lo tengo cogido con él. Diosdado Cabello dice que diálogo con la oposición no implica otorgar ninguna concesión. Estás enamorado de No, Diosdado vale, no. Cabello. No, yo no. Es que Le yo mando creo que saludos. tú quieres entrevistarlo nuevamente No, en ya yo lo Vladimir a la entrevisté, una. Bueno, cuando él quiera venir. Es más, quiero que me invite ya un día al mazo. encontramos una fan enamorada de Diosdado. No, un aplauso. no, que venga Vladimir a la una y yo voy al mazo, Una fan no. El diálogo Deja es tu afán. Mira, Augusto, Mira, hasta, si yo mira, estoy enamorado de te pusiste Diosdado, tú hasta estás frases enamorado. de Mira, Augusto Pinochet. Óyeme esta vaina. Si yo estoy enamorado de Diosdado, tú estás enamorado de Ravel. ¿Yo de Ravel? Sí. No, hermano. Te voy a, mira,
El bolero de Ravel. Mira, Tan, tararán, 30 tararán. segundos y lo derrotamos. Hace como 15 años, 2009, cuando lo entrevisté en el aeropuerto. Venían, de hecho, de una reunión en Puerto Rico con el encargado de negocio de los Estados Unidos, porque es que ese es el tema. Ser apéndice de la embajada de los Estados Unidos no te lleva a dar pasos certeros con el diálogo, porque cuando te dicen retírate, te tienes que retirar. ¿Qué es lo que pasa con Guaidó? ¿Qué es lo que pasa con Leopoldo? Mira, en Dominicana estábamos a punto de lograr algo no, y de repente no, se echaron todos para atrás. Como no comulgo con ese sector de la oposición, pues me resbala eso, ¿no? Yo creo que una oposición tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser autónoma de cualquier centro de poder nacional o internacional, porque hay opositores que parece que les tienen miedo a hablarle al gobierno. Mira, que a veces uno para sacar una crítica al gobierno hay que sacársela como si estuviera sacando una muela y que anestesia en la boca y sacarle una crítica al gobierno como si fuera una muela. Y entonces, bueno, son así modositos, blandengues, medio peluchitos con el gobierno, ¿no? Eso invalida el diálogo porque te estás burlando de ellos. No, yo no me estoy burlando de ellos. Lo que digo es que el país requiere una oposición que no sea ni extremista ni entreguista, que cumpla con su rol opositor y que el gobierno se acostumbre a que tiene que aceptar una oposición que tenga perfil propio y no tratar de incidir en el discurso opositor, porque el discurso opositor es opositor, no tiene que gustar al gobierno. ¿Verdad? Tienes razón. ¿Ves? La oposición, o sea, tiene que tener un su gobierno propia no agenda. puede construir una oposición a su medida, o no debería, a lo mejor la puede construir, pero no debería, ¿verdad? Sí, a mí lo que me preocupa es eso, que la embajada de Estados Unidos sea la que determine todas las cartas en el asunto. Ninguna embajada dentro debe del determinarlo, opositor. ni de Estados Unidos, ni de la Unión China, Soviética. Ni de la Unión Soviética ya no existe, ni de Rusia, nada de Pronto eso. puede volver, Oye, cuidado, tú sigues soñando. cuidado. O sea, sale Putin y dice, bueno, se acabó esto. es la Unión Soviética para sí. todo el mundo. Sí, y Putin vuelve a ser comunista. No, y te va a decir, y tengo que confesarles algo, O pueblo sea, ruso, habría soy que hijo hacer- de Lenin. Habría que hacer como aquellas terapias que algunos sectores ultraconservadores proponen para que los homosexuales se vuelvan heterosexuales, terapias de reconversión o de conversión. Habría que aplicarle a Putin una terapia de reconversión para que se vuelva comunista. Van a tener que meter a ¿cómo se llama? Paracaima, que tú lo entrevistas bastante, ahí dentro de ese proceso de diálogo. Bueno, ¿y por qué no? Si un dirigente interesante de las nuevas promociones de dirigente político. Creo que tiene muchas cosas que decir. Mira que hasta Pinochet habla del diálogo. El diálogo es sin duda el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar, no se debe pedir ni se pueden ofrecer lo que no se puede entregar. Por eso él mató a Allende. Qué frase tan bonita, pero la realidad es otra cosa. Y además aquí dice, además de ese dice, el diálogo es un juego que tienen los comunistas, a mí no me interesa. Bueno, pero te voy a decir una cosa, el problema es que las instituciones militares en general no están hechas para el diálogo, son instituciones verticales. O sea, no puede haber diálogo entre un sargento y un general sobre temas de orden político. Y el problema es que muchos generales o muchos funcionarios, incluso políticos que vienen de la Fuerza Armada, creen que la sociedad es un cuartel y que la vaina es ordena y mande. ¿Entiendes? Eso no puede ser. La sociedad no es un cuartel. En la sociedad hay distintos puntos de vista. Imagínate tú que... Mandar obedeciendo, diría el comandante Submarcos. Bueno, mandar obedeciendo, pero eso tú sabes que... Mira esto que dice Paulo Freire. Ajá. Este tipo sí es comunista, Dios mío. Ajá. Bueno, pero citaste a Pinochet. Una conversación es un diálogo, no un monólogo. Por eso hay tan pocas buenas conversaciones, debido a la escasez de personas inteligentes. Y por aquí Federico Nietzsche también dice, toda gran verdad necesita ser criticada, no idolatrada, ¿verdad? Y bueno, también fíjate, alguien dijo por ahí en una oportunidad que cuando se creó al ser humano, si fue Dios o fue la propia naturaleza, le dio Dios dos orejas. Viste, ibas a decir dos Diosdados. Tiene un chico, enfoque con Diosdados. ¿Qué Que te le dio pasa? Dios dos días, Diosdados. No, chico, ¿qué te pasa? ¿Le dio dos qué? Dos orejas y una boca, o sea, para que sea más lo que escuches que lo que hable. Fíjate, yo fui subsecretario de la Asamblea 2 años, en la Asamblea Nacional, después de haber sido diputado. Y pasé 2 años escuchando las intervenciones de los diputados y solamente intervenía para leer las actas y someter a votación algo. Yo aprendí ahí a escuchar. Yo digo, oye, qué importante sería que la gente estuviera dispuesta a escuchar en un diálogo y no esperar que tú termines de hablar para ver cómo te destroza tu argumento. ¿Ves? Y el problema en el diálogo es ponerse en el lugar del otro. Y hay otro tema que es importante en el diálogo. Si no hay reconocimiento, si yo no te reconozco a ti como actor político, como ciudadano, como hombre que tienes derecho a pensar como te dé la gana y peinarte como te da la gana, no puede haber un diálogo fructífero, ¿verdad? Si yo no me pongo en tu lugar, en tus necesidades, no puede haber un diálogo fructífero. En base a ese análisis que tú estás planteando, y tú que dices que bueno, que hay que sentar las condiciones para que el presidente aproveche la llegada de los Estados Unidos, y yo veo que Estados Unidos hace fake news, construye una imagen de rusofobia a través del mundo,
borra las búsquedas en Google de Rusia, borró las traducciones en Google. ¿Tú no crees que los Estados Unidos ve el diálogo como la posibilidad cierta de eliminar al contrario y que después sí pueda entrar a negociar? O no negociar, bueno, imponer. Mira, yo creo que eso es una conducta de cualquier superpotencia, pero además es una conducta que la vemos también en Venezuela en actores políticos del gobierno, que creen que la idea es someter a la oposición y que vayan al diálogo con el rabo entre las piernas, derrotados, calladitos y dispuestos a obedecer. O sea, el diálogo no puede ser eso. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se haya sacado del aire RT, que los rusos no, que la gente del resto del mundo no pueda ver RT, etcétera. Pero tampoco estoy de acuerdo que en Rusia no se pueda ver, digamos, cualquier otro canal. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se utilicen las redes sociales para promover el odio, para mandar a matar a alguien. No estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo. Meta, que es Facebook, no ahorita, estoy de acuerdo con eso. abrieron la cancha para que la gente pudiese me parece lanzar terrible porque eso puede mensajes de odio contra los rusos. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no puedo estar de acuerdo con eso porque eso puede abrir la puerta para que este conflicto escale a un nivel que pueda llegar a ser incontrolable, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en el uso de los medios como instrumento de guerra, pero tampoco estoy de acuerdo con que se tenga una ley contra el odio en un país llamado Venezuela, que se utiliza solamente para medir el odio del opositor y no para medir las expresiones del odio del propio chavismo. Como aquí me refiero a Venezuela, Caracas, Venezuela, que la ley contra el odio es un instrumento de persecución a la oposición. Esa ley, para que haya un diálogo fructífero, tendría que me venga a buscar. No importa. Mira, fíjate tú. Si aquí nosotros aquí tendría que dejarse sin efecto esa ley y que la discutamos entre todos y que se aplique con instituciones, o sea, que se aplique con justicia, porque coño, la vaina es un partido o sea, es un partido donde todos los futbolistas están amarrados y el otro equipo mete los goles, coño, así es fácil. ¿Ves? O sea, utilizar una ley como esa, como un mecanismo de persecución política, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo fui objeto de odio bueno, pero y esa también ley ha habido expresiones de odio de parte del chavismo. Se utilizó, claro. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo con que lo que no estoy de acuerdo es, o sea, primero que sea una ley que tiene que ser nacida de un proceso de diálogo. No puedes comenzar un proceso de diálogo con un instrumento como ese, como escopeta para someter ¿Y tú te sumarías, o tú estás convocado, o a ti te sumarían, o tú te irías a ese proceso de diálogo donde el presidente y donde la comisión del diálogo de la Asamblea yo te voy a decir una cosa. Está hablando? Aunque a mí hace años no me han invitado a una reunión de esa. Pero yo, no, hombre, no me inviten, no hace falta que me inviten, porque yo me doy por convocado. O sea, yo todos los días promuevo el diálogo en mis espacios. No promueves el odio, eso está bien. Yo promuevo todos los días el diálogo, creo en eso. No me doy por convocado, o sea, no necesito que me convoquen, me doy por convocado como ciudadano, apostando todo el tiempo. Mira, aquí cuando todo el mundo apostaba a invasiones, a agendas violentas, yo siempre aposté y he apostado a la ruta electoral. A mí me quitaron mi programa de Globovisión, durante 6 meses estuve fuera del aire y jamás cambió, eso cambió, no se lo vuelvan a quitar porque no cambió mi línea, mira, nunca eso. Escucha una cosa, no le vuelvan a quitar un porque programa si no puede ir a Vladimir. No solo por eso, sino que después de que te quitaron el programa, creaste como 10 programas de redes sociales. Y los que entonces faltan, tienes incontinencia discursiva. Por favor. Por si vuelve a ocurrir, tengo como 5 guardaditos por aquí. Él dijo, el día que me vuelvan a quitar el programa, mira, tiene TikTok, tiene un programa de sexo, todo por redes sociales. Tengo listo varios programas, par de viejos, par de negros. Yo tengo de todo, tengo para hacer de todo. Ay, Vladimir, mira, siempre es grato hablar con una persona que piense diferente a uno. Es verdad, eso es y verdad. Además que porque lo demás de la confrontación, no la confrontación, o de la homologación discursiva, a veces no queda nada. Mira, propongo, para que tú veas que tengo una voluntad de diálogo. Esto no es whisky. No, esto no Yo es propongo whisky. que traigas whisky, vale, por ejemplo. No es whisky. Esto es una especie de Nestí. O cerveza. No sé, esto es un Nestí extraño. Sí, ¿verdad? Fitness. Exacto, fitness. Sí, o sea, pues pero hablando de fitness, ya estamos finalizando, pero fíjate, antes de finalizar el programa. Es que nosotros somos raros porque tomamos té dietético con chicharrón. Raro será tú. Mira, lo que yo quiero proponer, como muestra de mi voluntad de diálogo, y no diga que yo tengo inquina ni nada de eso contra Diosdado, que yo siempre tuve, a pesar de la diferencia, buena relación con él, siempre, y él lo sabe. Yo propongo que Diosdado Cabello y María Corina Machado encabecen una comisión por el diálogo en Venezuela. ¿Qué te parece? Dios mío, candela pura. Pero bueno, si es que él tiene la silla de María Corina todo el tiempo, está ahí en el mazo esperando y ella no va, pero que ellos podrían promover el diálogo en Venezuela, ¿no te parece? No, bueno. Sería interesante que ellos dos estén sentados en una mesa de diálogo, porque... Pero ya va. Yo me acuerdo de Diosdado salvando a Leopoldo López y llevándolo en una camioneta para que no lo mataran. Ese es el Diosdado que de repente tú no te quieres acordar. Le dijo, Leopoldo... Y llevó a Lilian Tintori y ¿para llevó... dónde me lleva? No, es un spa
es para que esté preso varios años. Pero los iban a matar. Bueno, Diosdado los salvó. bueno, esa es la historia que todavía está por escribirse, ¿no? Está bien. ¿Verdad? Pero bueno, hace parte de la vida, de la cotidianidad. Agradecidos con haber participado en este programa. Par de Calvos. Hasta aquí Par de Calvos Por el día de YouTube, hoy. Venezuela News, el canal de YouTube, Agencia Venezuela News. que Por es donde Vladimir Villegas TV en YouTube, Vladimir Villegas periodista en Facebook y también Vladimir Villegas P en Instagram. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado. Señores, Par de Calvos. Taratatata. Activo.